¿qué debemos de pedirle a nuestros ecocardiografistas? Cuando yo pensé en este tema, que después me arrepentí un poco, y ahora me vuelvo a no arrepentir, pero el punto es, ¿qué le debemos pedir al ecocardiografista? Hay una cosa que se llama el TAPSE. El TAPSE, que es la excursión del anillo tricuspidio hacia el ápex, cuando el ventrículo se contrae, se acorta en el sentido longitudinal. Y entonces, cuando esté evaluando un paciente con diagnóstico de falla cardíaca, ya sea reducida o preservada, que me diga cuánto se está desplazando el anillo tricuspidio. Y si ese desplazamiento es de menos de 14 milímetros, yo sé que hay compromiso del ventrículo derecho y que eso tiene un impacto pronóstico. Curiosamente, también le debo de pedir a mi ecocardiografista que me valore la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y curiosamente, la presión sistólica de la arteria pulmonar se eleva más en los pacientes con falla cardíaca con fracción preservada, ¿ya? Y entonces, si de esta reunión queda el mensaje de que, señor, no me importa, usted tiene falla cardíaca, sí, no me importa si tiene fracción de eyección reducida o preservada. Mi ecocardiografista me tiene que decir cómo está mi TAPSE, cómo se está desplazando, cómo está mi presión de la arteria pulmonar, y hay una cosa muy importante, la relación entre TAPSE y presión pulmonar. Ese es un predictor brutal. Si la relación entre mi TAPSE y mi presión sistólica de la pulmonar es de menos de 0,36 milímetros por milímetro de mercurio, que así esa es un predictor muy importante. Que me diga, por ejemplo, cuál es el nivel de colapso inspiratorio de la vena cava inferior. Si no disminuye en más del 50%, y si tiene un ecocardiógrafo tridimensional, que me evalúe la fracción de eyección de mi ventrículo derecho, si es de menos de 45 o no. Ok, Geoffrey. Entonces, eso es como una receta de cocina. Entonces, si tiene eso, se va a morir más. De acuerdo. Está claro en que ya definiste muy claramente el valor pronóstico y el valor diagnóstico de esta entidad, pero dejamos a otra autoridad para que nos diga ya, lo tenemos documentado, ¿y qué hacemos? ¿Qué más vamos a agregar desde el punto de vista terapéutico? ¿Qué cosa ha demostrado? ¿Cuál es la perspectiva en el futuro? Le hacemos la pregunta más difícil, obviamente, para que nos diga, y ya, pues ya tenemos, sabemos que tiene un mal pronóstico, sabemos que está comprometido, ¿qué hacemos? Primero quisiera decir que estamos en una etapa inicial de descubrimiento del valor que tiene la disfunción derecha en el contexto de la insuficiencia cardíaca. Es un tema nuevo. De hecho, cuando me dijeron vamos a discutir sobre ventrículo derecho 40 minutos, dije, no puedo creerlo. Pero, y sí, pero está muy bueno, porque cuando uno se pone a leer encuentra un montón de información, pero esa información al mismo tiempo revela lo poco que todavía sabemos. ¿En qué sentido? No sabemos cuál es la verdadera prevalencia de disfunción derecha en el contexto de la insuficiencia cardíaca izquierda. Varía en algunos estudios entre el 30 y el 50, entre el 20 y el 50%. Entre el 20 y el 50% es mucho, porque ¿cómo se define? Se define por el TAPSE, se define por el cambio de acortamiento fraccional, se define por la fracción de eyección medida por resonancia. Hay tantas maneras de definir disfunción derecha. Cuando es disfunción izquierda todos decimos fracción de eyección. ¿Cómo digo yo cuánto difunde? Fracción de eyección. Y no discutimos más. Cuando es ventrículo derecho todavía no se han puesto de acuerdo acerca de cómo se mide. Entonces, como no sabemos todavía bien cómo se mide ni con qué, tenemos cifras variables. Sí hay coincidencia acerca de justamente el tema del valor pronóstico. Pero no está claro, realmente no está claro qué es lo que hay que hacer. Quiero decir, ¿qué hacemos por ese paciente? Y probablemente tratamos de tratarle lo mejor posible su insuficiencia cardíaca. Quiere decir, si tiene fracción de eyección reducida, privilegiamos el antagonismo neurohormonal y el uso de diuréticos. Si tiene fracción de eyección preservada es más complicado porque son tantas las razones por las que puede tener fracción de eyección preservada que uno no podría decir en cada caso qué hacer. Los dos predictores más fuertes de disfunción derecha son de cualquier manera la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y la presencia de insuficiencia mitral.
pero uno dice, ¿está demostrado que los betabloqueantes específicamente sirvan para la disfunción derecha? Muy discutido. ¿Está demostrado que los IECA sirvan específicamente para la disfunción derecha? Muy discutido. Lo que sabemos hasta acá es, trate bien su insuficiencia cardíaca izquierda. Si es un paciente con hipertensión pulmonar, sin lugar a dudas, digamos, el verdadero objetivo del tratamiento de la hipertensión pulmonar es evitar la disfunción derecha. Uno piensa que el objetivo del tratamiento de la hipertensión pulmonar es bajar la presión pulmonar y el verdadero objetivo es proteger al ventrículo derecho. Entonces, sea agresivo con el tratamiento de la hipertensión pulmonar del grupo 1, ¿no? Use ahí la medicación específica. Use los bloqueantes de la endotelina, use los inhibidores de la fosfodiesterasa, use lo que quiera, pero digamos, use las prostaciclinas, pero sea agresivo. No espere a que el paciente deteriore el ventrículo derecho, porque cuando deterioró el ventrículo derecho va hacia la muerte. En el caso de la insuficiencia, de la hipertensión pulmonar del grupo 2, que es la insuficiencia cardíaca, básicamente, la cardiopatía izquierda, trátela adecuadamente. Y la verdad es que no hay por el momento medicación específica para la disfunción derecha y ni siquiera tenemos mucha evidencia de que lo que usamos para el ventrículo izquierdo sea muy bueno para el ventrículo derecho. Estamos en una etapa de descubrimiento, me parece. O sea, el tema quedamos que es un marcador por excelencia, pero todavía nos falta mucho terreno más. Creo que quiere cerrar ya, pero que no queda nada ya. Un minuto. Yo solamente quería decir eso, no olvidemos de que esto es como un matrimonio, no voy a pelearme con la dama, no sé quién manda, si el hombre o la mujer, pero el punto, por eso pues, es la discusión. Por eso en el corazón es el lado izquierdo. El lado izquierdo es mucho más fuerte que el lado derecho. Maneja presiones más fuertes. Gracias a la tecnología, hoy día podemos ver la sensibilidad incipiente, que es la foto del momento, que esa foto puede variar en 5, 10, 15 minutos. No persiste tanto como el lado izquierdo. Si yo el lado izquierdo lo sobrecargo, le hago mayor presión, voy a elevar presión en el lado derecho y va a sufrir, se va a dilatar, se va a arrugar esto al ventrículo derecho. Pero al ratito corrijo algo el lado izquierdo y el derecho ya me cambió la figura que tenía. Pero sí es importante, si con tecnología veo sufrir el ventrículo derecho, quiere decir que tengo un ventrículo izquierdo disfuncionante si es del lado izquierdo. Pero no es que el derecho mande, es secundario a lo que está sucediendo gracias a la tecnología. Pero le da un impacto pronóstico. Le da un impacto pronóstico porque es variable. Fíjense ustedes, yo no sé si tengo experiencia en parte de trasplante cardíaco. Yo trabajé en un momento cuando se hacía el trasplante y todo, lo que era muy sensible era el ventrículo derecho, que se dilataba el ventrículo y todo, pero eso pasaba. Okay. No es que estaba disfuncionando. Creo que estamos en tiempo ya máximo, creo que los mensajes son muy claros. Se ha hablado claramente del diagnóstico de insuficiencia cardíaca, mejor es basarse, lo están diciendo los expertos, clínica, un conjunto de elementos, pero la clínica es importante. Se ha enfatizado lo que sí hay que darle enfoque preventivo en entidades como factores de riesgo, sí hay que dar un enfoque preventivo. Se ha discutido que los scores hay que mirarlos con mucho cuidado porque son scores validados para las poblaciones. Y se ha dejado claramente establecido que sí vale la pena evaluar el ventrículo derecho en la insuficiencia cardíaca. Eso sí está claro. Y que es un factor pronóstico indiscutible. Tratamiento, la historia lo dirá. Pero por ahora creo que nosotros tenemos que agradecer a nuestros expertos todo lo que han podido aportarnos y cerramos la sesión. Gracias. Bueno, continuamos con nuestras conferencias. Hay una pequeña modificación porque uno de nuestros expositores, el doctor Castillo, tiene que trasladarse hasta el aeropuerto. Como decía Carlos, se aumentó la cadena alimentaria, vamos a tener que ahora nosotros ya... La conferencia que nos habla el doctor Castillo es real el impacto de los inhibidores de la SGLT2 en la reducción de la mortalidad cardiovascular. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ayer no tuve la oportunidad de saludar al auditorio y agradecerle a la asociación o a la Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis y Endotelio la invitación de darme la confianza de llegar a cada uno de ustedes con información que espero que sea relevante para la atención de sus pacientes. ¿Quiénes estuvieron en el almuerzo de Beringer? ¿Tan poquitos? Bueno, la idea es que en el almuerzo se discutió también el tema que voy a realizar, entonces creo que la inmensa mayoría no estuvieron en el estudio, entonces voy a tratar de confundirlos un poquito más de lo que hizo Félix.
Y voy a tratar de responder esta pregunta, si es real el impacto de los inhibidores de la SGLT2 en la reducción de la mortalidad cardiovascular. Y en términos generales, cuando uno habla de mortalidad cardiovascular, tiene que entender cuáles son las enfermedades cardiovasculares. Y ustedes pueden ver aquí que la principal manifestación de enfermedad cardiovascular es la enfermedad arterial periférica, luego le sigue la falla cardíaca y después sigue la enfermedad aterosclerótica, la angina inestable, el infarto, etcétera. Para poder responder esa pregunta hay que entender algunos aspectos fisiopatológicos y ustedes todos conocen lo que hoy se llama el octeto mortal, es decir, que la fisiopatología de la diabetes ya no solamente se concentra en los problemas que tienen que ver con la producción de insulina, la resistencia hepática y la resistencia muscular, sino que hoy ha cobrado gran importancia la función renal. Es tan importante la función renal que cuando uno mira la historia de la diabetes tiene que remontarse a 1500 años antes de Cristo, cuando en el papiro de Evars se mencionaba sobre que esta era una enfermedad en la que había un aumento del azúcar, que donde había una diuresis aumentada y desde entonces se habla de alguna manera de diabetes como orinadera. Pero quizás lo que vale la pena resaltar aquí es a este hombre, no es Bruce Willis, es Thomas Willis. Thomas Willis fue el primero que probó la orina en el siglo XVII y yo creo que hay que darle una gran mención de que haya hecho eso por nosotros, tener que probar la orina para que realmente se diera cuenta que la diabetes era un problema del azúcar. Entonces, todo al final en la diabetes tiene que ver con azúcar, porque quizás las primeras complicaciones de la diabetes no eran la enfermedad aterosclerótica, quizás ni siquiera las complicaciones crónicas, simplemente los pacientes se morían a los pocos días después de tener diabetes porque tenían una diuresis que no era controlable y que llevaba a las complicaciones superagudas como es el coma hiperosmolar y como es la cetoacidosis diabética. Cuando uno mira en la historia, ¿cómo puede uno manejar la diabetes desde esa época sin saber que esto estaba relacionado con el consumo de carbohidratos? Pues los tres síntomas cardinales de la diabetes que ustedes los ven ahí, el único que nosotros podríamos decir que naturalmente nos ayudaba a controlar la diabetes era esta, la poliuria, porque cuando nosotros teníamos poliuria lo que hacíamos era botar azúcar. Entonces, desde ese punto de vista, la poliuria, botar azúcar, era la defensa natural que tienen o que tenían los seres humanos para controlar a los pacientes diabéticos. Si estábamos de buenas y botábamos suficiente azúcar y por el otro lado tomábamos mucha agua, yo creo que esto ayudaba a la sobrevida de estos pacientes. Empecemos a entender algunos aspectos fisiológicos del riñón y ustedes pueden ver aquí que si nosotros tenemos una concentración alrededor de 90 miligramos por decilitro y tenemos una filtración alrededor de 180 litros de plasma que pasan por la arteria aferente, se filtran y luego regresan a la arteria aferente, podemos decir en general que esto traducido serían alrededor de 162 gramos de glucosa que pasan por la arteria aferente y que se filtran. De esos 162 gramos, no la gran mayoría, el 60% viene de la comida y un porcentaje, alrededor de 70 gramos, vienen de la formación de nuevo de glucosa a nivel hepático y renal, lo que nosotros llamamos la neoglucogénesis, pero que también viene de las reservas del glucógeno, que es lo que nosotros llamamos la glucogenólisis. Todos sabemos que si entran 160 gramos de glucosa por la arteria aferente, salen alrededor de 160 gramos de glucosa por la arteria aferente, lo cual quiere decir que todo el azúcar que se filtra necesariamente se tiene que reabsorber. Y esa reabsorción se hace a nivel de los túbulos proximales, que se los voy a ampliar aquí un poquito. Esto sería una célula del túbulo proximal que de alguna manera reabsorbe entre el 80-90% de la glucosa y el resto se hace un poquito más distal. Y para eso utiliza un transportador que es el transportador SGLT2, que viene de las cifras sodio-glucosa transportador 2. Y que este transportador que ustedes los ven aquí, pues tiene la función de llevar el azúcar desde la parte urinaria, si me lo permiten, hacia la parte plasmática para reabsorber esa glucosa. Pero observen que no solamente es la glucosa, sino que también reabsorbe sodio. De tal manera que el SGLT2 lo que hace es meter azúcar, pero también mete sodio. ¿Qué energía utiliza? Bueno,
esto genera un gradiente de sodio-potasio y esta energía es la que se utiliza precisamente para que el transportador SGLT2 pueda de alguna manera llevar a cabo su tarea. Hasta aquí todo sencillo, sin embargo no es tan sencillo porque yo quiero que miren esta frase. El problema de la diabetes es que hay mucho azúcar pero no está en la célula. De tal manera que si yo no tengo azúcar en la célula, se despiertan una serie de mecanismos que dicen, oiga, me falta azúcar. Eso quiere decir, señor, coma más, señor, reabsorba más azúcar que se está perdiendo en la orina, por ejemplo. Entonces, ese mecanismo de hambre intracelular dispara mecanismos que me llevan a producir más azúcar y ese es el problema del diabético. Desde el punto de vista renal se resuelve de la siguiente manera, aumentando la concentración de los SGLT2 y aumentando la concentración de los transportadores GLUT2. Recuerden que aquí están los transportadores GLUT2. Yo necesito para llevar el azúcar desde la orina hacia el plasma que haya SGLT2 y que haya sobreexpresión de los GLUT2. Y efectivamente eso pasa en el paciente diabético. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, una de las consecuencias es que además también estamos transportando mucho sodio hacia la célula, es decir, esto podría llevar de alguna manera a aumentar el volumen y a producir hipertensión arterial. Cuando éramos chiquitos en la universidad nos enseñaron que había un umbral a partir del cual aparecía orina en el azúcar y que ese umbral era alrededor de 180 gramos. Pongámoslo entre 180 y 200 miligramos por decilitro en sangre. Pero recuerden que los diabéticos tienen sobreexpresión del SGLT2 y al tener sobreexpresión del SGLT2, ellos no empiezan a excretar azúcar en la orina en 180, sino que ellos empiezan a excretar azúcar mucho más tarde, es decir, alrededor de 240 miligramos por decilitro. Por lo tanto, era completamente falso lo que nuestros profesores nos habían enseñado. Ese umbral es válido para los no diabéticos, pero aquel paciente diabético que ya tiene glucosuria tiene unos niveles mayores de 240 miligramos por decilitro. Estoy diciendo de otra manera que la forma natural por la cual uno se defiende de la hiperglicemia, que es la glucosuria, es un mecanismo que falla en el paciente diabético. Desde ese punto de vista, entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es tratar de disminuir ese SGLT2 para que ese umbral de excreción disminuya. Y al disminuir el umbral de excreción, pues ustedes ven que empiezo yo a excretar no a 180, sino alrededor de 150 miligramos por decilitro. Eureka, este mecanismo permite que cuando mi paciente haga una hiperglicemia, por ejemplo, postprandial, esa azúcar sea derivada a la orina con resultados que son bien interesantes. El primer resultado ya se mencionó esta mañana, un medicamento antiguo que es la floricina. Ustedes ven como la captación de glucosa en el paciente diabético en negro está disminuido porque tiene resistencia a la insulina. Pero aquellos pacientes que diabéticos, reciben la floricina, ustedes ven cómo aumenta la captación. Estoy diciendo de otra manera que este medicamento lo que hace es mejorar la resistencia a la insulina. Y el mecanismo por el cual disminuye la resistencia a la insulina es muy sencillo. Si yo boto azúcar y pierdo alrededor de 70 gramos, esto me lleva a una pérdida de peso y por lo tanto yo estoy mejorando la resistencia a la insulina. Y si yo mejoro el peso y si mejoro resistencia a la insulina, seguramente el segundo mecanismo importante es este, y es que mejoro el pico de secreción de insulina, tanto en su primera como en su segunda fase. Dicho de otra manera, los SGLT2 están mejorando los dos mecanismos fisiopatológicos de la diabetes, que son resistencia a la insulina y una mala secreción de insulina. Estos serían drogas milagrosas, porque si yo estoy botando 70 gramos de glucosa, como dicen por ahí, 1 o 2 empanadas al día, estos pacientes perderían infinitamente peso, lo cual no sucede. Se han visto en los estudios que esa disminución de peso puede ser alrededor entre 3 a 3.2 kilogramos de peso. Pero si yo pierdo azúcar, ¿por qué no sigo perdiendo peso? Y la respuesta es muy sencilla. Estos pacientes tienen aumento de la ansiedad.
Con el tiempo de estar perdiendo mucho azúcar y bajar de peso, pues vienen todos los mecanismos contrarregulatorios, que es sobre todo ansiedad, y estos pacientes aumentan la ingesta y por lo tanto no siguen perdiendo más peso. Interesante esto, porque si yo combinara un SGLT2 con un inhibidor del apetito, probablemente tendría disminuciones de 20 a 25 kilogramos de peso. Ya se vienen medicamentos que hacen exactamente eso. Dan un SGLT2 y bloquean el apetito, y esa combinación hace que estos pacientes pierdan alrededor de 20 kilos. Pero que también los hace muy interesante a estos pacientes, que no solamente el efecto de la glucosa es tenido en cuenta, sino el efecto de sodio. Yo tengo más sodio a nivel del túbulo proximal, y este sodio acompañado del cloro, ojo, acompañado del cloro, llega a la mácula densa. Y cuando yo llego a la mácula densa, estoy sensando que hay mucho sodio, y por lo tanto viene un fenómeno interesante, y es el que ustedes ven aquí, y es que la arteria aferente se cierra. Y si yo cierro la arteria aferente, se baja la presión dentro del glomérulo, pero también voy a sacrificar la filtración del glomérulo. Ojo, estoy bajando la presión, pero estoy de alguna manera sacrificando la filtración del glomérulo. Obvio, también estoy perdiendo una gran cantidad de sodio o de cloruro de sodio, alrededor de 25 gramos, que no es despreciable. ¿Qué es lo que pasa entonces en el paciente diabético? Y quiero que nos concentremos aquí. Ustedes ven la flecha en rojo. Ven la flecha en rojo, quiere decir que la presión intraglomerular está elevada, y está elevada porque yo tengo cerrada la arteria aferente y abrí la aferente. Entra muchos chorros de sangre, pero sale muy poquito, se aumenta la presión. ¿Qué hacen los inhibidores del sistema renina-angiotensina? Abren la arteria eferente, y por lo tanto ustedes ven cómo la presión está disminuyendo a un punto intermedio en amarillo. Cuando yo doy un SGLT2, yo cierro la arteria aferente y también se disminuye la presión intraglomerular. Pero cuando yo combino un SGLT2 con un inhibidor del RAS, Eureka, yo tengo un fenómeno bien importante, y es que voy a tener una gran disminución de la presión intraglomerular, principal factor fisiopatológico que lleva al daño renal. Pero observen que esta relación entre lo que se llama el feedback túbulo-glomerular no es propio de los diabéticos. También es un feedback que sucede en este grupo de pacientes, en el paciente con enfermedad renal crónica, el paciente con obesidad y el paciente con falla cardíaca. De tal manera que solo desde el punto de vista teórico estos medicamentos pueden ser utilizados en ese tres grupos de pacientes sin que necesariamente sean diabéticos. Obviamente ya se iniciaron los estudios en estos grupos de pacientes no diabéticos a ver si los inhibidores de la SGLT2 tienen o no un factor protector de la enfermedad renal. Algunos han dicho que estos medicamentos son diuréticos muy costosos, porque como diuréticos excretan sodio. Pero miren que hay cosas bien importantes. Aquí yo les había mostrado la mácula densa, aquí está la mácula densa, y la hidroclortiazida actúa en la parte postmácula densa. Por lo tanto, cuando yo doy hidroclortiazida, si bien estoy aumentando la excreción de sodio, ese sodio no pasa por la mácula densa y por lo tanto no tiene los beneficios que tiene una droga que me pone sodio en el túbulo proximal, pero antes de la mácula densa. Primera diferencia importante. El laxis o la furosemida sí actúa antes de la mácula densa, pero su acción es muy intermitente, no es tan constante y por lo tanto no vemos los beneficios también que se ven con los SGLT2. Al final, lo que yo tengo, y se mencionó también en el día de ayer, hay una excreción importante de agua, pero esa excreción importante de agua es sobre todo de tipo intersticial. Ustedes ven aquí como el intersticio está aumentado, hay una arteria de alguna manera congestionada. Cuando yo doy un diurético se disminuye el volumen intravascular, pero no hay una gran mejoría del intersticio. Cuando yo hago un tipo de diuresis con un SGLT2, estoy mejorando sin lugar a duda también el espacio intersticial. Y llegó la parte donde no me quería meter. Pero si los cardiólogos hablan de diabetes, yo tengo que hablar de corazón.
y es la falla cardíaca. Por supuesto que la falla cardíaca es importante, he aprendido muchísimo de los cardiólogos, la clasificación. Yo me quedé en la clasificación NIHA cuando era la New York Heart Association, le hice NIHA. Cuando hablaban de NIHA, yo no entendía que era NIHA, ya entendí que es NIHA. Y de la A y la B y la C y la D y etcétera, cosa, y la discusión ahorita fue bien interesante. Pero en términos de falla cardíaca, todos sabemos que hay una alteración del remodelado ventricular y que esto va asociado, y es la parte que voy a discutir, a la esteatosis ventricular. La esteatosis ventricular no es otra cosa, sino que si hacemos resonancias nucleares magnéticas y hacemos espectroscopía, nos damos cuenta que un ventrículo de un diabético tiene más grasa que de un paciente no diabético. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Las implicaciones pueden ser muchísimas. Primero, todos sabemos que la mortalidad de la falla cardíaca en el paciente diabético y no diabético es completamente diferente. De hecho, la falla cardíaca de un paciente diabético con función ventricular preservada es la misma que de un paciente no diabético, pero con función ventricular disminuida, lo cual quiere decir que necesariamente la falla cardíaca en el paciente diabético tiene una connotación mayor de agresividad, no solamente en la función, sino que como ustedes lo ven aquí, también en la mortalidad. ¿Cuál podría ser, además del exceso de grasa, que ahorita voy a ampliar un poquito más, las razones por las cuales estos pacientes diabéticos hacen más disfunción ventricular? Y una de las teorías es sobre los AGE y sus receptores, que son los RAGE. El AGE son los productos finales de glicación. Todas las proteínas en el cuerpo se glican. Claro, la que más fácil medimos es la hemoglobina y por eso es un parámetro de diagnóstico y de control. Pero nosotros tenemos glicación de todas las proteínas y esas proteínas que se glican y que andan por ahí caminando se unen a receptores que se llaman los receptores del AGE o los RAGE. ¿Qué pasa cuando se estimulan estos receptores? Tres fenómenos: hay inflamación, hay apoptosis y hay remodelación fibrótica, y si ustedes me permiten también la otra, hay infiltración de las células inmunes. Esto sucede en el ventrículo porque hay RAGE, es decir, hay receptores para estos, y eso lleva a que sea un ventrículo de alguna manera inflamado. Pero quizás lo más importante es tener en cuenta esto. Yo tengo un musculito que se está contrayendo a 70, 80 veces por minuto, con un volumen 300, no sé, ¿cuánto bombea en cada cosa? 60 centímetros, ay, me pifié un poquito, 60 centímetros. Pongan ustedes a mover 60 centímetros cúbicos por segundo durante 24 horas. Pues al final ustedes lo que van a hacer es van a mover 10 toneladas de sangre. ¿Habían pensado en eso? Yo no lo había pensado. Claro, el experto en falla cardíaca dice que sí. ¿No? ¿Tampoco habías pensado en eso? 10 toneladas de sangre tiene que mover un musculito. Obviamente es un músculo que necesita muchísima energía. Está comiendo constantemente. Y ahí es donde viene la primera hipótesis que se ha mencionado. Como músculo, igual que el músculo esquelético, le llegan ácidos grasos, esos ácidos grasos van a disparar una cosa que llama resistencia a la insulina, van a bloquear el sustrato del receptor de insulina y eso va a hacer que el músculo no capte glucosa. Si yo tengo un músculo lleno de grasa que no capta glucosa, pues simplemente tiene que usar lo que tiene ahí, que son los ácidos grasos libres o los triglicéridos. Fíjense entonces que el origen de la energía de un corazón de estos es en su gran mayoría ácidos grasos, porque es que yo no tengo glucosa a todo momento en la sangre. Cuando yo estoy durmiendo, mis niveles de glucosa están muy bajos, de tal manera que el corazón necesita gran cantidad de energía y esa energía lo toma de los ácidos grasos. Si el corazón no usara los ácidos grasos, le estaría quitando la glucosa al cerebro y eso sí es catastrófico. Muy catastrófico porque el cerebro no usa ácidos grasos, no puede usar ácidos grasos. Entonces la energía básica del corazón sigue siendo los ácidos grasos o la oxidación grasa. Fíjense que ellos tienen utilización de glucosa y hay una cosa importante que es la expresión de los PPAR. En la medida que el corazón empieza a fallar, pues deja de utilizar, pero lo más importante es que no puede utilizar el azúcar porque estos PPAR alfa hacen que yo pueda, si no soy diabético, empezar a utilizar glucosa.
¿Por qué es importante utilizar glucosa en el contexto general? Primero, porque produce la glucosa utiliza menos oxígeno, me devuelvo aquí, perdón. Esta parte la quería decir porque si yo tengo hiperglicemia y exceso de ácidos grasos, yo produzco estrés oxidativo. Esto es lo que sucede en el paciente diabético, es un paciente oxidado. No puedo producir ATP, sino que en vez de producir ATP empiezo a producir estrés oxidativo. Eso es uno de los fenómenos. Al final lo que pasa entonces en el corazón es que yo tengo un exceso de energía en forma de triglicéridos